Virgen de Guadalupe Media presenta su programa Algo sobre nosotros. Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Espero que estén ustedes muy bien, que la estén pasando muy bien. Estamos a media semana, muchas gracias, a media semana, el climita, la lluviecita, el cafecito y bueno, pues todos decimos gracias a Dios, ¿verdad? Lo que quizás ahorita en otros pueblos, en otros sitios, que parecen tan lejanos, pero a la vez son tan cercanos, absolutamente nada de esto están teniendo, viviendo, experimentando, si no es el terror, el dolor, la miseria humana en todos los sentidos. Y yo seguiré hablando de esto que a todos nos duele y nos pesa, la situación del conflicto de Medio Oriente. Ayer justamente le decía a nuestro grupo virtual que terminó de rezar y que lo está haciendo ahora con una, creo yo, mayor razón cuando estamos viendo lo que se está viviendo, nuestra humilde aportación, como dice Santa Faustina, donde no van las piernas, donde no van las manos, pues va la oración. Y esto es lo que nos toca hacer fuertemente, que en este momento, por ese conflicto que están viviendo nuestros hermanos, podamos ser todo este pueblo, un pueblo intercesor por los hermanos que también es el pueblo de Dios, ¿no? Yo les he estado diciendo, y disculpen si de repente me sueno repetitiva, pero tiene una razón, es no olvidar este grupo terrorista, porque no tiene otro nombre, es un grupo sin piedad alguna y lo vimos en las noticias por la noche cuando tristemente escuchamos que encontraron bebés decapitados. No tienen piedad alguna, matan sin ton ni son a quien se encuentran en el camino. Y entonces le pedimos el conflicto, el cuestionamiento, es que las tropas, el ejército israelí, porque tiene acordonado esta zona de Gaza, no permitiendo alimentos, no permitiendo suministro de electricidad, etcétera, no tienen un acto humanitario y que va contra los acuerdos establecidos en bla, 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 bla. Y es que esto que hacen los terroristas es un acto humanitario. Yo no puedo meterme en cuestiones de este punto, en conflicto político, social, porque no somos ninguna autoridad ni tenemos los conocimientos al respecto. Lo cierto es que todo lo que se está viviendo es contra toda la vida y contra el amor, la misericordia de Dios, quien en este momento estamos viendo su sentido de la cruz, ¿cierto? Y no cabe más que dolerse. No somos hermanos de sangre, somos hermanos en espíritu. Palabras que ante tal atrocidad simplemente nos quedamos sin palabra alguna. Bueno, pues yo he comentado con ustedes que me he estado dando a la tarea a algunas de las personas que conozco y que están radicando justamente en esas tierras, de estar presentes, lo único que puedo hacer. Es decir, ¿cómo estás? Estamos rezando por ti, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, y estar presente, y creo que eso puede al menos a alguna persona decirle, aquí estamos, rezando por ti, porque no podemos hacer más cosas, no podemos hacer nada más.
y pidiéndole a Dios nuestro Señor que haya muchos ángeles que en su momento, con los recursos, con la disponibilidad, por la cercanía, por el poder, por la autoridad, por lo que sea, desde lo que tienen o con lo que tienen, puedan ser instrumentos de ayuda y de paz en esas tierras, en ese conflicto y a esas familias. Pues nos queda también a nosotros mirar con compasión el llamado que Dios nos está haciendo a nuestra vida, a poner un alto en nuestra propia vida. Yo lo decía ayer y lo decía al grupo, que esas imágenes desde esas pantallas repelen nuestra propia fe, nuestro amor, nuestra misericordia, nuestra conversión y nuestra paz. Y repito esto porque justamente platicando de esto, hablando de esto, recibí hoy por la mañana un mensaje que voy a compartir con ustedes, al menos una partecita de una de las personas que es una hermana religiosa que en este momento está viviendo ahí en Belén, bueno, que han estado establecidas ya desde hace varios años ahí en Belén y con quien he estado teniendo comunicación y particularmente todos los días nos saludamos desde que entró en este conflicto y estamos en contacto. Y me mandó un mensaje que vale la pena rescatar para ti y quiero dedicarlo de manera especial para nuestra familia de los 365 días. Así que chicos de la familia de los 365 días, si no se han unido, únanse por favor porque este mensaje es para ti. Tú que desde donde nuestra perseverancia en la oración estamos ofreciéndola de manera particular a este conflicto, a la comunidad que está ahí y que, como yo he dicho, a mí no solo me puede porque son mis hermanos en Cristo, sino porque también he convivido con algunas familias, he convivido con algunas personas en las visitas que he hecho a esa tierra, particularmente en la última vez que estuve ahí, donde estuve un periodo un poquito más largo. Y ella, la hermana, es una de las personas con las que tuve la oportunidad. Y si supieran que la conocí en un autobús, ay Dios mío, a empujones entre los palestinos, nos estaban empujando y ahí estábamos juntas. Pero bueno, quiero rescatar para ustedes el mensaje que nos envió y que, como le decía en mi respuesta, solo oír su voz y sus palabras no viene a mí otra cosa que provienen de un corazón orante, de una alma orante y además orante desde una zona de conflicto. Así que voy a presentarlos ante ustedes, voy a retransmitir este audio. Estoy esperando, le pedí a ella a ver si podríamos tener una entrevista, estoy esperando su respuesta también. Buenos días, Betty, chicos de la familia de los 365 días, y si tú me estás escuchando desde donde me estés escuchando, la 1380 o a través de la aplicación, baja la aplicación, por favor, para que podamos estar en sintonía. Ya estamos al aire, síguenos a través de las redes. Vamos a escuchar entonces lo que la hermana me envió en la mañana y pues le rogaba a Dios por esas palabras, ¿verdad? Por esta comunidad y todas las comunidades que están pasando lo mismo. Es la hermana Lucy La Moreno. Vamos a escuchar entonces lo que ella nos dice. Lo voy a poner. Gloria, gracias por este testimonio, por tus palabras. Y pues bueno, es la oración. La oración abre puertas, la oración abre corazones, la oración nos clarifica las ideas, la oración purifica, la oración nos enlaza, la oración nos une. Y pues bueno, esto creo que la pandemia también nos ha sacudido, la guerra con Rusia, Ucrania también, otra lección de vida. Y ahora esto, la naturaleza se manifiesta de tantas formas también, de que necesitamos un cambio, pero no un cambio
de externo, sino un cambio de conciencia, un cambio de dirección, una conversión. Y pues es clamar a Dios, porque Dios escucha los clamores, el gemido de sus hijos. Y toda esta sangre derramada de ambas partes es sangre también que Cristo ha redimido y tiene poder. Son mártires ambas partes. Sí, judíos, musulmanes son mártires, víctimas también pues del humano, sí, del odio. Pero Dios no mira y no desea eso para sus hijos. Y pues es la oración, Gloria, y yo te agradezco que pues es compartir, es unirnos. Aquí no es cristiano, no es cristiano, eres de este, eres del otro. Somos un solo corazón, redimido por Cristo, redimido por la sangre de Cristo. Quien crea, no crea, pero es por uno solo que estamos aquí. Y es unirnos en ese corazón para que pacifique, para que llegue esa paz. Te agradezco mucho y bueno, pues seguimos en contacto, Gloria. Gracias por ponerte también a servicio. Ahorita pues bueno, esperemos cómo van las cosas con esto de la alimentación, cómo va a ser, cuántos días o qué, pues no sabemos nada, todo, verdad, es vivir al día. Ahorita aquí los alimentos en Belén, las personas, todos nos hemos estado pues abasteciendo y ya en las tiendas pues ya no hay. O sea, va bajando lo esencial, ya no lo hay. Ya no mandaron gasolina, todas las gasolineras cerradas el día de hoy en Belén. Pues no sé qué más, ¿verdad? Pueda irse dando. Pero bueno, vamos día a día, con el favor de Dios, con la protección de Dios. Y bueno, te abrazo en el corazón de Jesús y de María. Gracias y seguimos en contacto, Gloria. Bendiciones para ti, para todo el grupo, la fundación. Sister Lucy está en Belén, ella pertenece a la congregación del Sagrado Corazón del Verbo Encarnado y viva voz, experiencia actual, la oración, la oración, la oración. Ambos grupos son víctimas, dice ella, víctimas de sí mismos, ¿no? Ese odio que existe en su corazón. Víctimas. ¿Lo creamos o no lo creamos? Y esas víctimas de ese odio haciendo un pueblo víctimas de su propio odio. Víctimas de su odio. Qué duro. ¿Hasta dónde el hombre puede llegar? Las atrocidades. Los que han ido miembros de ejército en otras batallas, muchos de ellos hemos visto en pantalla, afirman y coinciden que no habían visto cosa igual. Y es de la mano del hombre, creado por Dios. ¿Para eso lo creó? Absolutamente no. Absolutamente no. Y hoy en la mañana, justo hacia mi reflexión en ese término, en ese aspecto. Cuando leía un pasaje que voy a compartir contigo, que tocó mucho, me hizo pensar mucho. Déjame compartírtelo. Ay, Dios.
Aquí lo tengo. Perdón, pensé que lo había extraviado. Bueno, pensé que sí. Yo creo que sí, porque ahora no lo encuentro. Mira qué cosas. Por aquí lo tengo, pero es justamente lo que estaba yo reflexionando en ese sentido. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Aquí está, fíjate, es de Madre Teresa. Dice: aprendemos la humildad aceptando las humillaciones con alegría. No dejes pasar la oportunidad. Es muy fácil ser orgulloso, duro, malhumorado y egoísta, pero hemos sido creados para cosas más grandes. ¿Por qué rebajarse a cosas que estropearán la belleza de nuestros corazones? Ayer hablábamos de que todo lo que está en pantalla puede ponernos a nosotros una cuestionante. ¿Qué es lo que estoy permitiendo en mi corazón? Rezo por la paz del mundo, pero en mi corazón le permito que no haya paz. Que estos sentimientos tan fáciles de egoísmo, de corazón duro, malhumorados, amargura, rencillas, rivalidad, irritabilidad, con tanta sencillez, nos molestamos, intolerantes, ¿verdad? Impacientes, en fin, albergue nuestro corazón, cuando se nos olvida que nuestro corazón es el hogar del Espíritu Santo, es ese sitio, ese nido, esa almohada para que Cristo descanse su cabeza. Los zorros tienen una madriguera y el Hijo del Señor no tiene dónde descansar su cabeza. Afuera no lo va a tener nunca, porque donde el Señor quiere vivir y habitar es en tu corazón. Si ese es el hogar para Cristo y en Él albergamos estos sentimientos tan impuros, negativos, tan dañinos, tan nocivos, ¿podrá Cristo habitar en Él? Automáticamente lo que estás haciendo es rechazar al amor, es rechazar a Cristo, que es el amor. Cada vez que tú permites que se quede y se albergue este sentimiento en tu corazón, le estás diciendo a Él no, porque no puede contradecirse. Porque el amor no puede convivir con el sin amor, y algo peor que ello. Por ahí la importancia de cuidar nuestro corazón. No dejar al Señor en el sagrario, que es la vida misma. Sí, sé, Señor, que tú estás presente en el santísimo sacramento del altar, te amo. Sí, pero es para traerlo hacia ti. Cuando tú recibes al Señor en la Santa Eucaristía, es recibirlo en tu corazón. Entonces esto le da sentido a entender cuando San Pablo dice, es que si no te preparas, lo que recibes es tu propia condenación. ¿Cómo podrías abrirle la puerta al amor a uno, a hospedar a alguien, a darle la bienvenida a alguien, a un invitado con la casa sucia? ¡Qué mugre! ¿Quieres que Cristo pose sus pies en esa mugre? Esto es lo que hace, lo que vemos en pantalla. Esas mayores atrocidades no provienen de otro lugar más de lo que está en el corazón de un hombre. Lo hablábamos, ¿se acuerdan? De Víctor Frank. Ese es el mismo el que veo pasar por las cámaras de gas rendido, triste, rendido, dolido, temeroso. Es el mismo hombre que construye esas cámaras de gas. Está en ti. Hoy el Evangelio, la primera lectura nos pone en un contexto similar, ¿no? Jonás. Biblia, papel y lápiz, supongo que ya lo tienes, para poder compartir en estas lecturas, ¿no? La ira de Jonás
ante la misericordia del Señor. En el capítulo 4, en los versículos del 1 al 11, dice Jonás, prefiero morir. O sea, yo veo a este pueblo tuyo, a Nínive, prefiero morir. Y ante esas palabras, ¿cómo le va respondiendo el Señor? Hasta que al final, entonces, le da la respuesta clarificadora y vital. Ha de mover en Jonás muy fuerte a la reflexión y más allá, al menos así lo creemos nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros nos irritamos de todo? Prefiero morir, prefiero no estar aquí, estoy cansado, Espera. ¿Tú hablas así? ¿Tú te irritas de los demás? ¿Tú te irritas del mundo? ¿Tú te irritas de la paz que no hay? ¿Tú quieres la justicia para todos? ¿Tú quieres que saque esa espada? ¿Verdad? Y quieres que haga... Perdón, es que estoy aquí buscando... Pero aquí tengo por otro lado la cita que quiero leerles. ¿Quieres que haga la justicia, pero no te has visto a ti mismo? Ahorita voy a leerlas. Biblia, papel y lápiz. En el libro de Jonás nos vamos al capítulo 4, en el primer versículo. Ok, aquí estoy. El enojo de Jonás. Le cayó muy mal a Jonás lo que el Señor había hecho. Se disgustó mucho. ¿Por qué estás enojado ahora, Jonás? ¿Cómo se puede comparar el egoísmo de Jonás con esa ira justa de Dios? ¿No? Tendríamos que reflexionar. Bueno, uno de los temas que impulsaron la historia de Jonás desde el principio era ¿qué pasará con esta ciudad de Nínive? Esta ciudad cuya maldad era tan grande que había llamado la atención de Adonai, ¿no? De Dios. Los ninivitas, habían escuchado el mensaje del profeta, cambiaron y la destrucción anunciada había sido ya cancelada. Pero queda otro tema. ¿Qué pasará con un profeta renuente que había desobedecido? Y Jonás descubrió a través de lo que vemos en esta propia experiencia, en este pasaje del capítulo 4, que lo más fácil quizás era esconderse, pero descubrió que es imposible esconderse e huir del Dios Todopoderoso y más allá de su misericordia. Su predicación en Nínive había sido aparentemente exitosa. Uno pensaría que estaría encantado, pero a medida que se abre la escena, Jonás no está encantado, está furioso. No. Esto sería así como el juego del gato y el ratón. Pero nos quedaríamos nosotros con ese pero a lo largo del libro de Jonás. En el capítulo 1, en el versículo 3, vamos a ir para que no digan. Dice, versículo 3, pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis, y entonces compró el pasaje y se embarcó para ir. En el versículo 4, pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecería que el barco iba a hacerse pedazos. En el versículo 17,
Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro de ese pez. En el versículo 1, capítulo 4, a Jonás le cayó muy mal lo que había hecho y se disgustó mucho y oró al Señor, etc. Pero, ¿no? ¿Será que Jonás aprendió la lección por tratar de huir de la misericordia de Dios? Hay un constante diálogo entre Jonás y el gran maestro. Acción y contraataque. Juego de ajedrez. El gato y el ratón. Pero desagradó a Jonás y lo enojó de tal manera, dice el versículo 1, que estaba absolutamente furioso y ardía de ira porque los ninivitas habían sido salvados. Déjame ir. La oración de Jonás dice: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron y las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubría el mar profundo. Las algas me enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo del abismo. Ya me sentía su eterno prisionero. Me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Y entonces el Señor lo vomitó del pez y Jonás llegó a la tierra firme. O sea, el Señor respondía a la oración de Jonás. La hermana dice hace un momento, clamar y clamar, porque el Señor sí escucha. Después, en el capítulo 3, vemos a una Nínive que se arrepiente, ¿no? Entonces Jonás va a Nínive porque el Señor se lo había ordenado. Y este pueblo creyó en Dios. Estoy dando el contexto. Y por eso, cuando vio la respuesta del pueblo, Dios decidió cancelar esa justicia que había anunciado. Y cuando Jonás ve la respuesta de Dios hacia ese pueblo rebelde, en arrepentimiento, entonces Jonás se enoja. ¡Ay! Como si el Señor no hubiera escuchado y le hubiera salvado la vida un poco antes, ¿no? Imagínense predicar durante 40 días alrededor de 600,000 personas que se arrepienten, que cambian de su comportamiento. Cualquiera se sentiría contento, satisfecho, glorificaría a Dios. Pero Jonás estaba molesto, ¿no? Una vez más, Jonás estaba jugando con una de sus palabras favoritas. El capítulo anterior habla, en el capítulo 3, de que ese pueblo de Nínive se volvería de ese mal camino, se arrepentiría, ¿no?
Veamos en el versículo 8, en el capítulo 3, donde dice, versículo 8, al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Dios mismo, que se había apartado de sus caminos, y ahora, por tanto, se arrepienten de haber hecho el mal sobre ellos, ¿no? Se ha apartado de su furia, pero Jonás permanece furioso. Dios se ha apartado de ese calor de su ira, mientras Jonás permanece quemado por él y con él. Varias veces en este capítulo habla de la ardiente ira de Jonás. Estaba enojado por la gracia y la compasión y la misericordia de Dios. Fíjate en el versículo 4. Pero el Señor le contestó, ¿te parece bien enojarte así? Después de que además le proporciona, mira Señor, es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo. Además reconoce la misericordia de Dios, que no te enojas fácilmente. Además reconoce la paciencia de Dios y que es tanto tu amor en anunciar un castigo y luego te arrepientes. O sea, el mismo Jonás está contradiciendo. Yo te conozco como un Dios compasivo, tierno, lento a la ira. ¿Te arrepientes de tu ira? Claro, porque Dios es compasivo, cierto. Lento a la ira, cierto. Porque es claro que lo que busca es un corazón arrepentido y es capaz de levantar y quitar la espada de la justicia divina para que entonces se desborde el amor compasivo, la ternura y la misericordia de Dios. Solo eso busca de tu corazón, el arrepentimiento, para duplicar la furia divina. Pero Jonás dice, no, ¿cómo? ¿Cierto? Por eso, Señor, te ruego, mira, mejor quítame la vida. O sea, más vale morir que seguir viviendo. Y el Señor le dice, ¿te parece bien que te enojes así? O sea, ¡pum! Soquete, piensa lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo. Tú mismo estás contradiciendo, tú mismo estás cuestionando mi buen corazón. Bueno, cualquiera que no cree que la misericordia es mayor que la justicia divina, estaría diciendo lo mismo, cuestionando la misericordia. Este es el corazón de los hombres, el que mal hace, que mal apague, cierto, pero no es el corazón de Cristo. Pero también nosotros nos quedamos con ese enojo. ¿Cuántas veces no nos enojamos porque aquel no recibió el justo castigo? ¿Cuántas veces no nos enojamos porque al malo no le va mal? ¿Es en serio? ¿Cuántas veces no levantamos nosotros la voz y decirle, Señor, clamo tu justicia, Y queremos todavía aún más ser los que levanten la espada. Mira a San Pedro. ¿Y qué le dice el Señor? San Pedro, guarda la espalda. La espada no puede contradecir el amor al amor, no puede. ¿Por qué queremos nosotros ubicar, pensar, dejar, minimizar, disminuir la grandeza de este Dios que es todo amor y misericordia a nuestra justa medida, en vez de poner nuestro corazón a la medida de Dios? ¿Te parece bien, Jonás, enojarte así? ¿No? Estaba enojado por la gracia y la compasión de Dios. Porque la planta que le proporcionaba se había marchitado.
Jonás salió de la ciudad, acampó al oriente de ella, hizo una enramada, se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Dios, fíjense, paciente, compasivo, tierno, misericordioso, todavía está enojón. Ay, perdón. Le dispuso la mata de ricino que creciera por encima de Jonás, que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino, pero le estaba tapando del sol. O sea, ahí está el corazón egoísta, ¿no? O sea, no está fijándose en su corazón, un corazón de ira, porque Dios mostró la gracia y la misericordia. Estaba preocupado por el sol, ¿no? Por el ricino, ¿no? Que le diera sombra. Su corazón no era importante. Estaba enojado, punto. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y este se secó. A ver, te voy a quitar el sol. Fíjate en tu corazón, Jonás. No. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. O sea, realmente disfruto este personaje. Realmente disfruto este pasaje. ¿Sabes por qué? Porque justo me parece que es como el niño que hace el berrinche. Nosotros, adultos, estoy enojado. No me calienta ni el sol. Así decimos, ¿no? Espérate. Pregúntale a tu corazón, ¿amerita tal enojo? ¿Estás sacando a Cristo de ese corazón? Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Segunda vez. ¿No? Pero tiempo atrás, ve la oración, por eso la leí. ¿No? Ve la oración. Clamé a ti, tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, las corrientes me envolvieron, las grandes olas que tú mandabas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a tu santo templo. O sea, yo me llegué a sentir echado de tu presencia y Él es el que después estaba echando con su enojo al Señor de su corazón. Me salvaste de la muerte. Y aquí le dice, prefiero morir. O sea, ¿es en serio? ¿Cómo las emociones, cómo nuestra debilidad, cómo nuestra pequeñez nos hace ser tan contradictorios en nuestras vidas? Y ahí, así, ¿quieres mirar el corazón de Cristo? ¿Quieres que el amor se desame, se convierta en un anti-amor? Eso solo existe en ti. Cuando probaste la libertad, la experiencia de libre albedrío, puedes amar y no amar. Eso solo está en ti. Jamás en el amor, o sea, en Dios. No le pidas al amor que deje de amar, por favor. No le pidas al amor que odie. No le pidas al amor que levante la justicia antes que el perdón. Porque como Jonás, tú mismo clamarás en algún momento de ese perdón y de esa misericordia para la salvación de tu vida, de tu alma y la de los tuyos. ¿Qué tiene que ver este discurso de prefiero morir? El niño en berrinche, ¿no? Me siento aquí, tápame del sol, acomodo, yo me acomodo y desde aquí veo a ver qué va a pasar. O sea, me cae verdaderamente en gracia, así somos, ¿no? Así nos enojamos de las comunidades. Bueno, ya no hago esto y tiro ahí todo lo que tengo. Ahí está, Señor, ahí está tu pueblo, no me hacen caso. Y a veces es solo la voluntad. Ellos te necesitan, mira, por eso te mando a ellos, tenles paciencia. No, ya me cansé. Ahí voy y me siento. Hey, Padre, mire, ahí está su pueblo.
¿Es en serio? No me escuchan a mí, dice, ¿no? Como si tú fueras Dios. ¿Y tú lo escuchas? O sea, ¿qué tiene que ver este discurso con el clamor? Señor, ¿me escuchaste? ¿Me salvaste la vida? Si te la salvo a ti, ¿por qué no te gozas de ese Dios que decide salvar un pueblo? Esa es la respuesta de Dios. ¿Por qué esperas que haga cosa contraria con aquellos que no eres tú? ¿Dónde está tu misión de profeta? Su respuesta resultó ser cualquier cosa menos lo que esperaríamos de una persona enviada de Dios para entregar el mensaje de un pueblo. Por supuesto. ¿No a eso fue llamado? ¿A que el pueblo de Nínive se arrepintiera? ¿Se arrepintió? Dios respondió con su misericordia. Y Jonás se enojó. O sea, la ira por el arrepentimiento de Nínive y el perdón de Dios. ¿No? Si el Señor, claro, no le gusta la maldad, pero la ira de Jonás contrasta totalmente con la de Yahvé, porque él no cree que su mal sea perdonado. No. Él simbolizó también la nación de Israel, pero los intereses personales de Jonás fueron también un recordatorio para Israel de su falta de preocupación por los caminos y la misericordia de Dios, que no era para nadie más sino para Israel mismo. Jonás no puede aceptar el pronunciamiento de Miqueas, que no retuvo para siempre su indignación porque se complacía en la compasión de Dios. Esto está en Miqueas, en el capítulo 7. Si alguien por ahí lo tiene, lo anota, mucho va a ayudar a tus hermanos. En el versículo 18, vamos a ver si lo podemos leer tal cual. Si no, ahorita se los leo. Cuando vemos nosotros esas predicaciones de Amós, cuando vemos nosotros, bueno, ahorita lo busco, de Amós, Jonás ya sabía que Dios había elegido a Siria para destruir ese reino en el norte de Israel. Si Nínive se librara de la destrucción, indicaría la muerte de su patria. Jonás no quiso ser el instrumento de Dios para poder llevar a Nínive el arrepentimiento y la salvación de su patria. Probablemente creyó que sí ayudaría a la destrucción del reino del norte y que de esa manera también podría ser el instrumento en el reino del sur con la destrucción de Judá. Oh, imagínate. Y explica su enojo a Yahvé. ¿No era esto lo que decía yo estando en la tierra? Le dice en el versículo 2. Dice, mira, Señor, que esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis. Yo sé que eres un Dios compasivo. ¿Ves? O sea, ya sabía. Entonces le dice, en el texto de Hebreo, el énfasis se hace sobre las palabras mi tierra. Pero lamentablemente, a Jonás se le representa como un fanático antigentil. Este no era el problema,
si él era un fanático o no. Tampoco habría querido ir a Tarsis, porque también era una ciudad gentil. El problema no era eso, sino que era pro-Israel, era un nacionalista también. Y esto es lo que se expresa cuando se pone el énfasis en la palabra de mi tierra. Este versículo lleva también a la plenitud de esa relación entre el descontento del profeta con Dios, combinado con esa disputa que tiene con él. La oración de Jonás comienza con la misma fórmula que la que hacen los marineros en el capítulo 1, en el versículo 14. Vamos a ir al capítulo 1, en el versículo 14. ¿Qué dicen los marineros? Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Y entonces echaron a Jonás al mar. Y Jonás empieza también: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. No me dejes morir, ¿verdad? Me sacaste de las profundidades del mar. No. La clave para un mejor entendimiento quizás sería el libro en el hebreo, ¿no? Porque detrás de esa palabra, huí, que encontramos en el capítulo 4, en el segundo versículo, en el hebreo quería decir que salió muy rápido, ¿no? Significa yo lo anticipé o estaba afuera frente a la acción. Jonás solo sabía cómo iban a salir las cosas. Esto probaba que Jonás en cierta medida no era infiel. Sospechaba que los ninivitas se arrepentirían y que Adonai, que Dios, desistiría. Pero él quería una justicia estricta. No quería tener nada que ver con otro tipo de justicia. Él no aprobó la intención o la acción de misericordia de Dios. Bueno, esta descripción del verdadero Dios es una larga lista de datos y descripción importantes de los rasgos de misericordia del Señor. El primero es el Dios de los cielos, que va hasta Moisés, donde perdona a los israelitas cuando adoran a ese becerro de oro ante su infidelidad, ¿lo recuerdas? Está en el libro del Éxodo, está en el capítulo 34. Luego, con el profeta Joel, que anuncia ese juicio venidero, pero a la vez les recuerda a los judíos que no era demasiado tarde para arrepentirse por el carácter de Dios. No, eso está en el capítulo 2 de Joel. Luego David, que expresó la alegría del perdón de Yahvé por el pecado cometido. Eso lo encontramos en el Salmo 103. Luego Esdras, que le recuerda a los israelitas esa larga historia de fidelidad del Señor cuando volvieron a dedicar la destrucción del muro de Sión después de regresar de ese cautiverio de Babilonia. Que eso está en Nehemías, en el capítulo 9. ¿Qué tal el salmista? Que también sabía, aunque los arrogantes le estaban atacando por sus fallas, que Dios lo recibiría en el Salmo 86. 4 datos característicos, reveladores, hechos concretos, pasajes de la fidelidad de Dios. ¿A quién? ¿A quién?
a dos elementos claves. Al amor del amor mismo, porque Él es amor, pero también al pueblo que ama. Así responde siempre Dios a la infidelidad del hombre, al abandono del hombre, a la injusticia del hombre, a la ira del hombre, al capricho del hombre, a las pataletas del hombre, con amor y con fidelidad y con misericordia y con paciencia. Dios jamás se va a contradecir. Así que aquel que quiere venderte a ti la idea de Dios no te va a perdonar, Dios te va a mandar al infierno, Dios es un... Espérate, ¿y tú escuchas eso? Porque eso también lo dicta el enemigo para poder desalentar las almas que están queriendo arrepentirse a Dios. Mira, cometiste tal hecho, entonces Dios no te va a perdonar. No te acerques. El enemigo le conviene eso, que lo pienses así. ¿Por qué? Porque te alejarías de tal Dios. Le tendrías un temor, miedo, pavor, pero no de amor. Y muchos todavía lo tienen. No te dejes engañar por los falsos maestros, los falsos profetas. Dios no se contradice. No. Pero también sé honesto y no señales a Cristo, señales a Dios de tus propias contradicciones por no dar lectura a tu corazón. A tu corazón. Jonás se lamenta, ya sabía. Eres bueno. ¿No? Es como me imagino el padre con esos dos hijos, ¿no? Bueno, voy a perdonar a tu hermano. Ya sabía, mamá, que le ibas a levantar el castigo porque tú eres una madre buena, ¿no? Ya sabía que Dios es rico en misericordia, lento en la ira, que desiste de dar el castigo. Sí, claro, Jonás era muy claro en las cualidades del Señor, únicas de Dios. Cuando el profeta fugitivo fue a Nínive, supo que Dios extendería su misericordia si ellos se arrepintieran. Si Jonás apreciaba el carácter de Dios cuando se lo expresaba a él y a Israel, entonces no entendía por qué debería de compartirse con los malvados ninivitas. Podemos estar sorprendidos por la respuesta de Jonás, pero también pudiera ser que estamos albergando los mismos sentimientos que este hombre, que este personaje, ¿no? Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos maltrata, cuando alguien nos humilla, entonces levantamos el dedo, el clamor, y decimos: Señor, haz justicia. No hiciste justicia, me enojo contigo, ¿no? Nos llenamos de ira y nos llenamos de frustración, porque nosotros lo que queremos y alentamos es el castigo a aquellos. Pero Dios es misericordioso y esa es la única referencia de Dios. ¿Cómo cierra en esta tercera vez que Jonás dice: prefiero morir? Dice: estoy que me muero de rabia. Mira este último diálogo: más me vale morir que seguir viviendo. Ay, ay, ay. Y Dios le contesta, tercera vez: ¿te parece bien enojarte así porque se ha secado la mata de cirio, de ricino? ¿Te parece bien enojarte? Y mira,
El Señor no le contesta en primera instancia, ¿te parece bien enojarte porque le he dado misericordia a ese pueblo al que te mandé que dieras el mensaje para el arrepentimiento? Le contesta con un hecho personal. Lo que tenía para darse sombra, el egoísmo. ¿Te enojas así tanto? ¿Te preocupas tanto por eso? O sea, por ti, como en el clamor para ser salvado, y tú no quieres que yo me preocupe por ese pueblo, por esos hombres y mujeres. Ahorita dice aquí, dice, ¿te parece bien enojarte porque se haya secado la mata de ricino? O sea, ¿no tenías lo que tú querías? Claro que sí, me parece bien. Ahí está el orgullo, ¿no? La soberbia. Si yo tengo la razón, y la tengo siempre. O sea, claro, la justicia. Estoy que me muero de rabia. Todavía lo afirma y lo reconfirma. Y entonces el Señor le dice, tú no sembraste la mata de ricino, ni lo hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión, pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Qué fácil es para pedirle a Dios la justicia cuando aquello afecta o alimenta nuestro egoísmo, olvidándonos las veces que de nosotros también fuimos acreedores de la gran misericordia de Dios. Tú que me escuchas, ¿albergarás los mismos sentimientos de Jonás? Hasta la próxima.